Y nosotros vamos a conversar con el investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Daniel Rebolledo, sobre este estudio que acaban de sacar y que tiene que ver con probablemente el tema que en las encuestas aparece como uno de los más importantes para la ciudadanía, que es el tema de toda la delincuencia y sobre todo las nuevas manifestaciones de inseguridad asociadas a los homicidios, asociadas a lo que son las bandas organizadas, el crimen organizado. Gracias, Daniel, por esta cosa. No, gracias a ustedes por la invitación, por supuesto, y vaya día para hablar de delincuencia, por lo que está pasando. Sí, impresionante. Yo no, sin meterme en lo conspirativo, porque hoy en día han volado las teorías conspirativas así como si fuera el Triángulo de las Bermudas. Es una pésima señal, lo que tú decías, es una pésima señal más allá del tema vinculado a los casos de corrupción. El hecho de que un ministerio del Estado sea víctima de un robo tan masivo. Oye, yo ya voy a adelantarlo y después. Sí. Pero, perdona por desordenarte la pauta. Es que a mí me sorprende un país que haya tenido por lo menos, no sé, 5, 6 o 7 cosas similares. Mira, cuando se produce el retorno a la democracia, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que encuentran los que llegan a la moneda es que todos los computadores, que no había mucho en esa época, pero todos los computadores que habían sido reformateados, enteros. Toda la información que estaba ahí no estaba. Después empiezan a aparecer cosas más adelante, ya mucho más adelante, las que nosotros recordamos. El caso del Mopgate, que desaparecieron, ahí hubo un muerto también, en uno de estos casos. ¿Sí? Después están los casos de la colusión del Confort. También desaparecieron los computadores. En los ríos. Algo pasó con los computadores. La investigación de SQM también pasó una situación de ese tipo. Bueno, y resulta que parece curioso. Yo no he escuchado que otro país tenga tanta frecuencia donde de repente se desaparecen los computadores cuando hay investigación ad hoc sobre aquello. Bueno, en este caso, según lo que dijeron, los encontraron. La caja fuerte está por verse. Ahora mira, yo tratando de ser súper optimista y creyendo en las versiones oficiales, el mejor de los casos igual es un bochorno gigantesco que entre una banda criminal a robarse computadores a un ministerio. O sea, ¿qué queda para el resto de la población si un ministro sufre un robo masivo de computadores y una caja fuerte? O sea, como señal es pésima, ¿no es cierto? Pésima. O sea, y además, como señal, por ser pésima, Daniel, y aquí entramos en materia, por ser pésima, el escepticismo es instantáneo. O sea, a ver, me vaya a decir a mí que se los robaron, oye, están investigando, poderosísimo, tenías ahí carabineros que te cuidan todas las cosas y resulta que te entraron y te robaron. No. Impresionante. Mira, yo, para entrar en materia, este estudio, el que vengo a presentar, lo hemos hecho en varias ocasiones, en distintos tramos de tiempo, analizando semestres, años, trimestres y nuevamente semestre esta vez. La última vez que estuve aquí también analicé el primer trimestre del año. Voy a tratar de venir con algunas novedades porque hay muchas tendencias que no han cambiado y eso son malas noticias. La primera de ellas es que los delitos de mayor connotación social, que son esta agrupación que hace Carabineros, siguen creciendo y seguimos en vías a la recuperación de la delincuencia que había tenido una gran caída por efecto de la pandemia. Eso es un primer punto. O sea, ya seguimos en vías de recuperación y ya... La pandemia fue nuestro escudo protector. Fue nuestro escudo protector, sí, todas las cifras fueron muy buenas gracias a eso. El otro punto que también se repite yo cada vez que este estudio en distintos como análisis temporales, siempre hay una máxima que vuelve a ocurrir, que es, independientemente del periodo que está analizando, los homicidios en ese periodo alcanzan el máximo histórico para ese periodo, ya sea si estoy analizando un año con los años anteriores, un trimestre. Me pasó en el primer semestre del año pasado y me vuelve a pasar ahora. O sea, si es que el primer semestre del año pasado ya era el primer semestre con más homicidios, lo pasa a superar. Y eso es señal de que hay un fenómeno particular al respecto, que ya es innegable, que está acompañado de otras cifras que ya he dicho varias veces, que hay un aumento explosivo de los imputados desconocidos asociados a los homicidios y una caída muy brusca en las sentencias condenatorias alrededor de los años. O sea, pasamos del 2009 de 14% de imputados desconocidos a un 42% del 2022 y sentencias condenatorias pasaron de un 72 a un 48. O sea, son dos curvas que van de la mano, una subiendo y una bajando. Y esta semana salió también un informe del gobierno bastante bueno, a mi opinión, sobre los homicidios, que confirma también varias cosas, que la mayoría de estos homicidios han estado asociados a eventos de grupos organizados, como le llaman ellos, yo le llamaría crimen organizado,
y que el uso de armas de fuego ha ido aumentando también con el tiempo. Esos son como dos... Sí, hay una serie de cosas que son interesantes. Yo estuve viendo el informe de ustedes y también lo comparé un poco con el del gobierno y tiene bastante coincidencia en un montón de materias. Sí, hay cosas que me llaman la atención. Una tiene que ver con lo que se denomina esta ausencia de imputados. Crimen con ausencia de imputados, es decir, no pillaron a nadie. Y te lo pregunto en particular, porque en todas partes del mundo está ya prácticamente establecido que una de las razones por las cuales puede haber, en una situación de inseguridad, puede haber una alta cantidad de crímenes, es porque hay de alguna manera algún grado de impunidad. Justicia, no encuentran a las personas o no tienen los testigos que pudieran salir a testificar y por lo tanto el crimen no aparece castigado finalmente. Tiene un costo marginal muy bajo. Entonces el cometerlo no parece ser una situación tan asustadiza. O sea, el hecho de que, o sea, es una muy buena noticia para aquellos que utilizan el homicidio como medio para el delito, ¿no? Que no es como algo accidental de una situación, sino que cometo el homicidio porque es parte de mi giro delictual. El hecho de que las condenas estén ya por menos de la mitad, o sea, finalmente es como lo que tú dices, ya el costo marginal o el costo, el detractor, que es poder ser pillado y ir a la cárcel, si no existe, entonces es chive libre. Y eso, por supuesto, que genera una percepción en los ciudadanos, que es como la segunda parte del estudio que nosotros hacemos. Mira, lo que hacemos ahí es un análisis, más que nada rescatamos cifras de la encuestadora Ipsos, que es una gran firma mundial de encuesta y de análisis de mercado, que es muy buena porque hace análisis en una batería de 29 países, donde está Chile, donde está México, Argentina, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y muestra que Chile, además, aparte de estas cifras como concretas que tenemos de Carabineros, que demuestran que hay fenómenos particulares que están ocurriendo en el país, hay fenómenos también en términos de percepción que están ocurriendo en el país respecto al resto del mundo. Por ejemplo, somos el país donde su población declara tener mayor preocupación respecto a la delincuencia en su contexto nacional. Somos el país también que declara que la delincuencia más ha crecido en sus barrios. Somos el país también que declara, que atestigua decir que en sus barrios suceden más robos de vehículos y somos el segundo que atestigua más narcotráfico, solamente después de Tailandia, pero encima de Colombia, México y otros países. Entonces, yo creo que hay cifras que plantean que está sucediendo una particularidad fenomenológica respecto al crimen en el país, que tiene efectos en la población en términos de su percepción. Ahora, en términos de la percepción hay que ser muy responsables respecto a las cifras de encuestas, que no son cifras administrativas, sino son de percepciones. Yo creo, tesis personal, que obviamente también operan lo que son los umbrales de tolerancia, que en Chile, por supuesto, hay umbrales de tolerancia que son mucho más sensibles al crimen que los de otros países. Chile sigue estando internacionalmente con la región, estando por debajo de la tabla, aumentando, pero por debajo de la tabla, respecto a crímenes como el homicidio. Pero Chile todavía los chilenos todavía tienen una capacidad de asombro muy grande, o sea, con una tolerancia muy baja a crímenes violentos. Encontramos un muerto descuartizado en la Alameda y es noticia hasta el día de hoy. Seguimos hablando de ella. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una cosa que, yo lo he dicho varias veces, que es un estándar histórico, y hay libros escritos de eso sobre un tipo de crimen que es, pero particularmente potente en el mundo anglosajón, que es el asesinato en serie. Exacto. Por ejemplo, nosotros, puede haber casos que se hayan producido, pero el caso como el descuartizador de Boston o el caso de los crímenes en Inglaterra, de una persona que se ensaña con un tipo de persona y empieza a matar a un tipo de ser humano, no es muy común, es mucho más propio de esa del cultura. primer mundo, de hecho, claro. Qué cosa más rara, ¿no? Es extrañísimo. De hecho, ahí afortunadamente. Afortunadamente. De hecho, ahí hay una serie muy buena, esa Mindhunter, que habla de cómo se acuña el concepto de asesino en serie. Pero a mí lo que me causa así extrañeza respecto, viendo como lo que sucede en términos de cifras objetivas y de cifras de percepción, es que en Chile se está generando, o sea, ha ocurrido, utilizando un concepto súper económico, una demanda inelástica por seguridad. O sea, pase lo que pase en la contingencia política,
la demanda por mayor seguridad o por mayor atención de las autoridades de seguridad no se mueve ni un ápice. De hecho, yo quiero hacer una confesión de parte. Yo estoy dentro del grupo de personas que, por todas las noticias que pasó el último mes de los convenios de las fundaciones, creía, equivocadamente, de que iba a haber un terremoto en virtud de las tendencias de las encuestas, ya sea de aprobación presidencial o de prioridades ciudadanas. Y no, o sea, las preguntas particulares sobre el caso sí tuvieron, la mayoría de las personas creen que es un caso de corrupción, lo señalan ciertas personas particulares, pero en términos de aprobación del presidente, en términos de prioridades ciudadanas, no pasó nada. O sea, la corrupción sí, hay una encuesta particular que la activa donde la corrupción sube un par de lugares en la escala, pero se mantiene, no destrona ni por cerca a la delincuencia, a la salud, a la inflación y a la inmigración de los primeros lugares. Y ahí me da la sensación que hay como una especie de realidades paralelas, o sea, como que está la realidad paralela política que ve el día a día de una contingencia noticiosa un poquito más elaborada, y están las necesidades ciudadanas que se han mantenido inalteradas, al menos en los últimos años, y sobre todo respecto a lo que es delincuencia. O sea, como que este caso, que fue muy noticioso, no ha removido las necesidades, no ha desviado la atención de la ciudadanía. Y una cosa que es extraordinariamente importante, y yo ya me he cansado pero no me canso de repetir ese lema de Lelutier que dice que errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano, todo vaya. Siempre hay alguien a mano cuando pasan este tipo de cosas para llevarlo ante la tribuna, digamos. Un porcentaje muy alto creo que debe ser la inmigración, que es imputada. Sí. Y probablemente ha subido porque ha subido también el volumen de inmigrantes. Pero ¿cómo se relaciona la criminalidad histórica chilena con la de inmigración? Mira, yo creo que al referirse a este tema que es muy sensible, hay dos ingenuidades que se cometen y yo las puedo explicar o tratar de explicarla como con arquetipos. La primera ingenuidad es el apuntar con el dedo, ¿cierto? La que tú estás describiendo muy bien, que es muy fácil, que genera muchos réditos políticos, para que estamos con tonteras, que es decir, todos los problemas son a causa de cierto grupo. ¿Ya? Pero la segunda ingenuidad también, que también tiene que ver con las manos, es utilizar las manos para taparse los ojos. Porque efectivamente aquí podría poner datos sobre la mesa. Un estudio del CEP que salió este mes, que me pareció muy bueno, hace justamente un análisis de delincuencia con inmigración. Bueno, y Raya para la Suma dice que efectivamente, o sea, ¿cómo se mide esto? Se mide si es que hay una relación, si es que los delincuentes cometen delitos en una proporción mayor o menor a su proporción en la población general. Entonces, se entiende. Hoy en día no es así, o sea, los delitos generales, los migrantes cometen menos delitos, lo que es su proporción, o sea, su participación en los delitos generales es menor a su participación en la población, en los delitos generales. Sí. Sin embargo, lo que demuestra las cifras del CEP, que utilizó bases de datos de la Defensoría Penal Pública y del INE, es que sí hay ciertos delitos donde los inmigrantes pasaron a tener mayor participación que su participación en la población, que son, bueno, los delitos de la Ley 20.000 creo que tradicionalmente han estado sobredimensionados o sobrerepresentados, que es la palabra correcta, pero los homicidios y los robos, que en el año 2017 estaban subrepresentados, pasaron a estar sobrerepresentados en el 2022. Algo ocurrió ahí. Entonces, por supuesto, esto no significa que todos los homicidios, todos los robos lo cometen migrantes, pero sí hay un fenómeno particular que está sucediendo ahí que hay que prestarle atención, porque no hay mejor aliado del que apunta el dedo que el que se tapa los ojos. A ver, y en ese caso, Daniel, para no hacer lo que se denomina en el lenguaje estadístico el cherry picking, coger las cerezas de uno, digamos. ¿Qué tanto el tema del crimen organizado, por ejemplo, se ha introducido ya a un nivel donde tú tienes, por cierto, grupos extranjeros, inmigrantes que forman parte del crimen organizado, pero también tienes a un montón de grupos chilenos haciendo lo mismo y que probablemente no eran tratados como crimen organizado antes? No, claro, o sea, lo que hay que ver acá en este caso, que es muy sensible, hay que ser muy delicado al tratarlo porque uno puede generar consecuencias de opinión y de reacciones políticas que son indeseadas, pero tampoco hay que, por eso decía, no taparse los ojos, que igual hay un fenómeno aquí particular, que ese fenómeno particular puede ser por razones económicas, por razones políticas, por distintos contextos, e incluso también, porque no hay que negarlo, porque se insertan nuevas formas de hacer delitos que también se importan, o que también hay bandas de crimen organizado internacionales que se insertan en un país donde hay más oportunidades para desarrollar sus labores, y una empresa. Por eso yo siempre hablo como de esto de que no taparse los ojos, tampoco apuntar con el dedo.
Hay mucho de eso. Yo creo que hay que analizar este fenómeno, hay que analizar este fenómeno de una manera más objetiva, porque es lamentable que en este momento de alta polarización y de politización de las cosas, fenómenos como la migración, que van a ser cada vez más comunes en un mundo interconectado, siempre se analicen como atribuyéndole como un marco normativo, como que la inmigración es mala de por sí o la inmigración es buena de por sí. No, la inmigración es un fenómeno social que tiene consecuencias positivas y algunas consecuencias, no sé si no quiero llamar negativas, pero algunas consecuencias perjudiciales o algunas consecuencias que hay que tener en cuenta y que hay que tenerlas en cuenta en virtud del contexto. Y te puedo poner un ejemplo así bien parabólico, o sea, ya que estoy inspirado. Hace 20 años atrás, cuando llovía en Santiago, cuando llovía una semana, todos le decíamos que era un frente de mal tiempo. Hoy en día llueve en Santiago y nos abrazamos aliviados. Entonces lo mismo pasa quizás con la migración como un fenómeno así social. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, cuando llegaba el mismo tipo de migración que viene ahora, de las mismas nacionalidades, nadie se alertaba. De hecho, incluso era bienvenida, nuevas comidas, nuevas costumbres. Hoy en día, en situaciones distintas, donde quizás hay una inmigración descontrolada, donde quizás hay servicios que están siendo afectados, donde efectivamente hay elementos criminales nuevos que se insertan, pasa a tener un carácter distinto, pero no hay que perder la objetividad respecto al fenómeno. Sí, eso es bien importante. Ahora, hay otra cosa que yo lo he dicho varias veces y de repente hay ciertos amigos míos que me dicen, no digáis de nuevo eso. Pero lo tengo que decir porque yo creo que es parte también de esta situación de percepción que ustedes registran en las encuestas, que cuando tú tienes espacios donde te muestran 13 veces el crimen, el asalto, la cuestión acá allá, y tú lo ves en todas partes, es inevitable que el riesgo que pueda llegar a pasar es que tú cambies la percepción de frecuencia de ese tipo de crimen en las personas. Es tanto lo que lo ven todo el tiempo que tú dices, mira, ¿sabes qué? No me atrevo a salir a la calle porque seguramente me puede pasar algo. No se puede caminar. Bueno, efectivamente, estudios de Ipsos dicen que un 95% de la población, que es casi el total por ciento de la población, han hecho algún cambio en su rutina para disminuir el riesgo de ser víctima, en lo cual yo me incluyo. Yo puse reja en mi casa, bueno, efectivamente porque pillé a 2 personas tratando de meterse, pero yo creo que la mayoría de las personas han hecho algo que va desde dejar de salir a la calle cuando está oscuro o a cosas más extremas como comprarse un arma. Pero claro, hay un tema de percepción que puede ser obviamente contextualizado por ver las cosas. Ahora, yo creo que poniéndome en teórico de la comunicación, la aguja hipodérmica yo creo que está medio obsoleta. No creo que las medios tengan... hace mucho tiempo. No, porque hay actores políticos que igual le han echado la culpa a los medios. Podría nombrarlo, el alcalde Jadwe o Guillermo Tellier han dicho que esto de los medios le dan con el tema de la delincuencia, que genera una falsa percepción, lo cual los datos objetivos de Carabineros dicen que hay un fenómeno particular en delincuencia, sobre todo en ciertos delitos. Pero sí creo que a mí lo que me extraña, eso sí, que teniendo estos datos objetivos de que hay un fenómeno particular, teniendo hace rato datos de que indiscutibles de que es una demanda ciudadana, una demanda inelástica, o sea, no varía, nada la hace cambiar. El gobierno el año pasado tuvo una buena iniciativa, que de hecho que fue esta política nacional contra el crimen organizado, que se dio la discusión del presupuesto, que inyectaba una cantidad gigantesca de recursos para hacer frente a este fenómeno, que eran 65.000 millones de pesos, que era inédito, que incluso los cuestionamientos que hubieron en su momento, los cuales me incluyo porque escribí algo al respecto, no eran respecto al foco y la cantidad, sino era, oye, ya, pero ¿en qué van a gastar esta plata? O sea, bienvenidos sean. Hasta a mayo de este año han ejecutado un 12%. Yo lo encuentro bastante extraño porque además en estos recursos había 27.000 millones de pesos destinados a renovar el parque vehicular de Carabineros, que coincidimos que está casi obsoleto, donde estos recursos específicos de Carabineros se ha gastado ni un peso. Y me extraña más aún porque dentro aquí me voy a poner muy técnico quizás, pero dentro de la glosa específica de recursos para comprar autos de Carabineros, que eran 27.000 millones de pesos, que era mucha plata, había una glosa que decía que si el gobierno llegaba a gastarse toda esta plata, incluso iba a tener derecho a gastarse la misma cantidad de plata adelantando recursos del 2024. O sea, llegaron con el pecho muy inflado diciendo... Por ejemplo, en esa cosa que es bien interesante lo que estás planteando, pueden haber una serie de materias. Una de las materias, no le voy a echar la culpa, pero hubo una caída bastante grande de uno de los factores más potentes en materia de recursos que tiene el Estado, que es Codelco.
18.000 millones de dólares de endeudamiento. No es una bonanza fantástica, nos han dado bien ahí, y ellos están súper conscientes y están súper claros y están cambiando una serie de procedimientos y todo lo demás. Pero la otra cosa que me llama la atención de lo que tú planteas, yo he tenido varios alcaldes acá, y de distintas comunas grandes, de comunas urbanas de la región metropolitana, por ejemplo, y un gran porcentaje de ellos han financiado, y han dicho ellos que han financiado con recursos de la municipalidad las flotas de carabineros nuevas y las necesidades que tienen para enfrentar el tema de la delincuencia. Esos son platas distintas a las que tú estás hablando. Muy distintas, sí, pues estoy hablando de platas del gobierno central. Sí. Imagínate además la percepción que queda para la gente, saber que por un lado han habido actos de corrupción, están las investigaciones donde 14.000 millones de pesos se han ido en causas que no son las correctas, mientras hay todavía 27.000 millones de pesos para renovar una flota de carabineros, que es algo que se necesita, que no se han ejecutado. Y de hecho, incluso al respecto al tema de las municipalidades, hay un programa específico que el subsecretario Eduardo Vergara modificó, que es del sistema municipal de seguridad, que eran platas específicamente para traspasar a las municipalidades para que hagan programas de seguridad, que antes se hacía por concurso, y este gobierno lo cambió a que sea no por concurso, sino por la discreción, por variables de quiénes son quienes más lo necesitan. Que es un argumento que es válido, podemos discutirlo, es un argumento que es absolutamente legítimo. Que debe ser más rápido también que... Sí, hay gente que podría decirte, no, mejor el concurso, pero encuentro que ese no es el punto del foco. El tema es que esos recursos a mayo también se han ejecutado menos de un 1%. Entonces, a mí la duda que me causa es que además, porque claro, una de las razones tú puedes decir, o sea, yo quiero saber las razones de partida. Porque puede ser que haya razones económicas que pueden ser hasta legítimas, se pueden discutir, pero va a ser un tema en la discusión del presupuesto que le queda poco para que empiece. Empieza en septiembre más o menos, estamos a un mes y medio de septiembre. Pero me acuerdo cuando sucedieron los lamentables asesinatos de 3 funcionarios de Carabineros y de uno de GAC, que se olvida, pero también hubo un asesinato en el aeropuerto. El ministro Marcel anunció una inyección de 1.500 millones de dólares adicionales para seguridad, que dijo que iban a venir de los recursos de emergencia del Tesoro Público. No sé qué significa eso, porque no, a menos que sea tocar el 2% de emergencia que se tocó para el COVID, no sé dónde vengan. Después, en discusiones frente a la Comisión de Hacienda del Senado, dijeron que eran recursos públicos que ya vendrían de fondos de emergencia, pero también de reasignaciones ministeriales. Ahora, para ponerle una cifra a esto, 1.500 millones de dólares equivale al presupuesto de Carabineros en todo un año. Teniendo en cuenta que el 80% de ese presupuesto es para pagar sueldos, o sea, es mucha plata. Y después en la cuenta pública el presidente Boric dice que estos recursos van a estar solamente si se aprueba la reforma tributaria. Entonces yo creo que hay una responsabilidad tremenda. O sea, yo aplaudo el principio que hay detrás de ponerle más recursos en serio a la seguridad, sobre todo porque se necesitan, porque es una realidad nueva donde el Estado, admitamos, el Estado, para no decir el gobierno, no el gobierno, sino el Estado, no estaba preparado para esta nueva realidad. Pero es sumamente irresponsable anunciar como recursos de esta magnitud, que, insisto, yo los aplaudo que los pongan, y que no lleguen y que empiecen a cambiar alrededor de la historia de dónde van a venir. Porque juegan con las expectativas de las personas que ya están muy, muy exigentes al respecto. Daniel, se me acaba el tiempo. Te quiero hacer la pregunta que quizás mucha gente puede estar haciéndose. ¿Cómo pueden ellos acceder al informe que ustedes hicieron de Libertad y Desarrollo? Está en la página lidy.org. Ahí lo pueden ver en temas públicos. Está en temas públicos, lo descargan y está completo con todas las cifras y todos los gráficos y todo lo demás. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros conversando del tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien.